Iniciamos en 3. Estamos en línea. Señor decano, muy buenas tardes para que usted dé las palabras de inicio, por favor. Buena tarde, doctor Luis Alejandro Echi Mesa, el doctor Juan Muñoz Becerra, muy buena tarde, y con todos los asistentes. Continuando con las conferencias jurídicas virtuales gratuitas en el espacio La Voz del Colegio, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Julio Muñoz Becerra, para quien cedemos el uso de la voz al director de conferencia, doctor Luis Alejandro Pichi Mesa. Gracias. Con su venia, señor decano, muy buenas tardes con todas y con todos los presentes que nos acompañan en esta sesión de La Voz del Colegio, donde obviamente tratamos de dar la mejor calidad en enseñanza académica, fortaleciendo los conocimientos, y en esta oportunidad nos acompaña un excelente profesional en el tema del derecho, el doctor Juan Muñoz Becerra, quien nos va a acompañar con un tema muy importante, ¿no? El uso de los contratos modales desde el punto de vista de los casos prácticos. Doctor Juan Muñoz, agradeciéndole su presencia el día de hoy en el Colegio de Abogados del Callao, le damos el uso de la palabra. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Edgar Mita, decano del Colegio de Abogados del Callao, al doctor Luis Ishi, director de conferencia y publicaciones del Colegio de Abogados del Callao, por la invitación. Ahora bien, todos los empleadores y trabajadores debemos estar informados sobre la regulación de la contratación laboral. El desconocimiento o una mala información puede ocasionar sanciones administrativas, la nulidad de los contratos, mayores costos laborales y hasta el pago de indemnización. Como un primer dato que debemos tener en cuenta es que la regla respecto a la contratación laboral es el contrato a plazo indeterminado. ¿Por qué? Por lo que los contratos a plazo fijo se deben celebrar de manera excepcional. Sin embargo, sabemos que en la realidad no es así. Al respecto de los contratos modales, debemos enfatizar que es una gran herramienta tanto para los empleadores como para los trabajadores, porque ofrece flexibilidad y seguridad a ambas partes, pues permite adaptar la relación laboral a las necesidades específicas de cada proyecto, de cada actividad, brindando a las empresas la capacidad de contratar personal por periodos determinados. Y en el caso de los empleados, tienen la oportunidad de acceder a un contrato con todos los beneficios establecidos en la ley. En ese contexto, el estudio de los casos prácticos, la jurisprudencia relevante, es esencial para una correcta interpretación y aplicación de la normativa laboral. Comenzaremos con el contrato por inicio o incremento de nueva actividad. El fundamento de este contrato, lo tienen en la diapositiva, se encuentra en la incertidumbre de una nueva actividad empresarial. Hay que tener en cuenta también que su duración máxima es de 3 años. Este contrato se emplea en diferentes situaciones que se encuentran detalladas en la ley. Tenemos, por ejemplo, inicio de una actividad productiva. En este punto nos estamos refiriendo a un emprendimiento, es decir, estamos iniciando un negocio. Seguramente ustedes tienen en mente ahorita un negocio, sus ahorros lo quieren invertir en una actividad. Puede ser un buen ejemplo que de repente más adelante lo podamos desarrollar a través de los diferentes
casos que se van a presentar. Uno de ellos, el que estamos ahorita conversando, que es materia justamente de este desarrollo inicial. También un segundo supuesto es la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados. Imaginemos que tenemos un negocio de comida en la ciudad de Lima y luego de algunos años vamos a abrir el segundo local y va a ser en provincia, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo. Este nuevo personal que va a prestar servicios en la ciudad de Trujillo va a firmar un contrato de inicio de actividad. Otro supuesto recogido en la ley es el inicio de nuevas actividades. Pero acá estamos hablando de nuevas líneas productivas o de un servicio distinto al que se ofrecía inicialmente. Un ejemplo para que se entienda. Nuestro negocio es la confección de polvos, pero hemos decidido ampliar nuestras actividades. Ahora también vamos a confeccionar zapatillas y gorros, por lo que necesitamos nuevo personal capacitado y con la experiencia suficiente para la confección de estas zapatillas y gorros. Este nuevo personal va a firmar un contrato de inicio de actividad. La ausencia de la descripción detallada de estos casos que justamente estamos comentando está generando que los jueces entiendan que el contrato de trabajo en realidad es de duración indeterminada y están ordenando la reposición del trabajador por un despido incausado, como consecuencia de haber sido cesado por el vencimiento de un contrato desnaturalizado. Solo por citar como ejemplo, tenemos las casaciones 2095, 2018 Lima y 4882, 2018 Callao. También es importante mencionar que hemos identificado la casación 7556, 2022-Lima, donde la Corte Suprema entiende que la apertura de una nueva planta para centralizar la gran cantidad de líneas de producción no es una causa objetiva para utilizar este contrato. En esta ejecutoria se reconoce que existió un aumento de producción que motivó que se inaugure una nueva planta, pero el cambio a una nueva sede en reemplazo de las anteriores no puede ser interpretada como la apertura de un nuevo establecimiento, ya que, en razones de la Corte Suprema, no hay una incertidumbre en la decisión empresarial. Esta resolución ha sido materia de comentario de varios abogados especialistas en la materia, pero también hay que tener en cuenta que hay dos votos en discordia en esta resolución. También hay que tener en cuenta que no es un precedente vinculante y tampoco sienta jurisprudencia, pero sugiero tenerla en cuenta para evitar posibles contingencias. Respecto al contrato de incremento de actividad, la casación 26.955-2022 Lima señala que se puede celebrar cuando el incremento se produce por voluntad propia del empleador. Es decir, acá hay una decisión empresarial. Aquí tenemos el factor endógeno. También esta casación señala que debe producirse una efectiva ampliación de actividades, precisando en el contrato las actividades de la empresa que serían incrementadas, por ejemplo, los proyectos, las líneas productivas, los procesos o actividades específicas. Dicho incremento debe tener un factor de incertidumbre, es decir, con rentabilidad no comprobada en el mercado.
Y finalmente, que se debe comprobar que el incremento no puede ser cubierto por el personal habitual de la empresa. Justo tengo algunas resoluciones que también me gustaría mencionar para que también ustedes lo tengan en cuenta, porque respecto a este contrato de incremento de actividad no hay mucha doctrina, por eso tenemos que recurrir a la jurisprudencia, a las resoluciones emitidas justamente por nuestra Corte Suprema, y he encontrado algunas que a criterio personal son relevantes tener en cuenta. Tenemos la casación 13.902-2022-Lima, que concluye que no hay causa objetiva si el incremento mantiene su ritmo de crecimiento constante, sostenido o estructural. También tenemos la casación 7885-2022-Lima. Se precisa que se debe determinar cuál es la labor adicional a las ya existentes que incida en el sustancial incremento que sustente la contratación. Finalmente, también tengo la casación 13.734 del 2017-Lima, que establece que si la expansión es planificada, no está justificado el uso de este contrato modal. Resoluciones a tener en cuenta para evitar futuras contingencias. Pasamos al siguiente contrato, el contrato de necesidad de mercado. ¿Me ayuda con la diapositiva, por favor? Ya está, perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que podemos comentar al respecto? Vamos a desarrollar un ejemplo del uso correcto de este contrato y vamos a tomar en cuenta una situación muy conocida por todos o por la mayoría. La visita a la ciudad de Lima del famoso streaming y creador de contenido estadounidense Speed. Creo que todos hemos visto en la prensa escrita, en la televisión, en las redes sociales, que probó de todo. Entre las cosas que probó, un rico suyo. Vamos a inventar que fue en el restaurante El Aguajal y que sus seguidores, que se cuentan por millones, también desean vivir esta experiencia gastronómica y van a visitar este restaurante. Como se podrán imaginar, el propietario va a necesitar contratar más personal para poder atender esta mayor demanda imprevisible, inesperada. Y también, como sabemos, es un incremento temporal, porque todo, en este caso, es pasajero. Dos ejemplos más para reforzar el uso correcto de estos contratos de necesidad de mercado. Tenemos la pandemia como contexto, la confección de mascarillas. Un ejemplo apropiado para el uso correcto de este contrato. O también podemos anotar como ejemplo la confección de polos de la selección, me refiero a la selección peruana, selección de fútbol, durante las clasificatorias para el Mundial de Rusia. En estos casos se incrementó de manera imprevisible la demanda de estos productos. Frente a esta situación, los empleadores tuvieron que contratar más personal y este nuevo personal debió firmar un contrato de necesidad de mercado. Este tipo de contrato requiere que el empleador, también hay que tener en cuenta esto, cuente con algún tiempo operando o realizando actividades comerciales, por lo que no será válido el uso de este contrato por empleadores que recién comienzan sus actividades o servicios. Porque si eso ocurre, ya sabemos cuál va a ser la consecuencia, que estos contratos van a ser calificados como contratos desnaturalizados. Entonces, no va a ser un contrato modal, sino va a ser un contrato indeterminado.
Ahora bien, en el contrato se debe precisar de manera detallada el hecho imprevisible que genera la variación de la demanda en el mercado. Este carácter coyuntural, extraordinario, temporal, debe constar en el contrato. Y también debemos sustentar que no puede ser cubierto por el personal permanente. Y la norma también hace esta distinción que se excluye las variaciones cíclicas, porque si hay demanda de algún servicio o de un producto en determinada época del año, entonces esta demanda no es imprevisible, es todo lo contrario, es previsible. Y al ser previsible, va a ser el sustento, va a ser la causa objetivo para otra clase de contrato, el contrato de temporada, que más adelante lo vamos a desarrollar. Igual, sobre este contrato también he identificado algunas resoluciones que son importantes tener en cuenta. A ver, acá está. Recomiendo revisar, para tenerlo más claro todavía, las casaciones laborales. 9454-2014-ICA, 10.161-2016-Lambayeque. Las sentencias del Tribunal Constitucional en los expedientes 3442-2009, acción de amparo. El expediente 5010-2009, proceso de amparo. Expediente 232-2010, proceso de amparo. Y en el expediente 4157-2009, proceso de amparo. Estas resoluciones precisan que se debe verificar que el incremento de las actividades no era posible de prever debido a una situación del mercado, en los ejemplos que hemos desarrollado, que justamente son ajenas a la proyección empresarial del empleador. El dueño del negocio no podía proyectar, prever que se iba a requerir justamente personal para poder vender esta cantidad de productos, ¿no? En el caso de las mascarillas, en el caso de las camisetas, o en el ejemplo inicial de un restaurante, atender a tantas personas, ¿no? Muy bien. También es importante tener en cuenta, pues, los documentos elaborados por la SUNAFIL. Y respecto a la fiscalización de estos contratos, la SUNAFIL ha elaborado el protocolo 003 del año 2016. Y de entre los temas que desarrolla, justamente desarrolla la desnaturalización de estos contratos modales. Y en lo que respecta a este contrato, este protocolo señala que se desnaturaliza cuando se demuestra que durante el periodo contratado o como efecto de este no se produjo ningún incremento de la producción o de las actividades del empleador. Primero supuesto de desnaturalización. Segundo, cuando se demuestra que el incremento de la producción o de las actividades es cíclico o estacional. Recuerden lo que dije hace un segundo. Si es cíclico o estacional, sería una causa objetiva de un contrato de temporada, no de necesidad de mercado. Y un tercer supuesto de desnaturalización recogido en este protocolo elaborado por la SUNAFIL es cuando se demuestra que no existe una variación de la demanda del mercado o esta no es sustancial. Un tema importante también respecto a este contrato es su duración. La norma señala que su duración máxima es de 5 años, que también en materia de cuestionamiento por la doctrina, pero acá lo relevante es la causa objetiva. Y en los ejemplos que hemos dado, somos testigos que las causas son temporales. El uso de la mascarilla hoy en día ya no se exige. Las camisetas, en su momento, hasta para dormir la gente lo utilizaba. Hoy en día ya ni lo compran, ¿no? Igual en el tema de la gente que siga un personaje público, sea deportista, sea artista, ya porque se pone un objeto o que consume algún producto, la gente también lo va a querer hacer, pero
pero obviamente todo tiene un inicio y un final, es temporal. Ahora pasamos al contrato de reconversión empresarial. En el caso del contrato de reconversión empresarial, aquí no hay un cambio en las actividades de la empresa. Me refiero a los productos o al servicio que ofrece, sino más bien se modifica la forma como se organiza internamente para cumplir con sus objetivos. Aquí hay una reorganización de los procesos, de los métodos de producción, del trabajo. Se introduce innovaciones, cambios dotados de un nivel de incertidumbre que genera un riesgo sobre su resultado. La norma nos permite utilizar estos contratos hasta por 2 años. También la norma, y está en diapositiva, describe 2 causas para poder utilizar este contrato. Tenemos uno estructural y otro tecnológico. En el caso de estructural, cuando hay cambios en la organización del trabajo o en el diseño del puesto del trabajo. Y cuando nos referimos a la causa tecnológica, y yo creo que va a ser más fácil que se entienda esta segunda causa, cuando se dan cambios o modernización de los aparatos técnicos de la organización productiva. Un ejemplo de una causa estructural con cargo a desarrollar más adelante más ejemplos, si es que queda alguna duda, es por ejemplo la creación de una oficina, área, departamento postventa en una empresa de construcción que tiene el objetivo de atender los reclamos de los clientes luego de recibir los departamentos. En principio, esta empresa no tenía esta sección, este departamento, el área de postventa, y tampoco tenía el personal que podía asumir esta responsabilidad, porque los ingenieros, arquitectos no tenían ese perfil, lidiar con los clientes, tener trato con el público. Es por eso que tuvieron que contratar un nuevo personal. Este nuevo personal firmaron un contrato de reconversión empresarial. Mm, La pandemia también nos permite desarrollar más ejemplos. En el caso del departamento, área, sección de delivery de muchos negocios, de muchas empresas. Recuerden esos años de que justamente pues donde las personas tenían mucho temor del contacto social, de asistir a lugares públicos, lugares de masiva concurrencia. Entonces, los negocios implementaron el departamento de la sección de delivery. Hay un cambio estructural. También durante la pandemia, los gimnasios implementaron los departamentos, áreas, secciones de call center. Este personal, este nuevo personal, se encargaba de agendar los turnos a los clientes para el uso de las máquinas o participar de las clases grupales. ¿Y por qué ocurría esto? Porque obviamente había un límite del aforo en las instalaciones de estos establecimientos, de estos locales, porque había también un mandato del Ministerio de Salud. Entonces, ahí tenemos 2 ejemplos adicionales respecto al uso correcto de este contrato de reconversión empresarial. Una razón tecnológica, también es parte de nuestra vida, lo que vimos en el día a día, el teletrabajo. Imaginemos que el empleador quiere implementar el teletrabajo en su organización y para ello contrata ingenieros, programadores, todo un equipo de personal que va a implementar, capacitar, dar soporte técnico al personal de esta empresa para el uso eficiente de este nuevo sistema. Entonces, ahí tenemos una razón tecnológica y el uso correcto del contrato de reconversión empresarial. También hemos encontrado una resolución, pero acá tiene sus particularidades esta resolución, ¿no?
porque este contrato de reconversión empresarial no es muy usado. Es más, en algunos eventos que he tenido la oportunidad de participar, he escuchado también, pues, ¿no? A otros especialistas de que definitivamente, pues, estos contratos deberían desaparecer, ¿no? Pero bueno, están en la ley y si se pueden usar, ¿por qué no hacerlo? Pero, por ejemplo, tenemos la casación 24.134 del 2021 en Lima, describe que una empresa contrató personal para su planta de operaciones, porque la planta estaba pasando por un proceso de automatización. Por eso requería personal nuevo, pero de manera temporal. Sin embargo, los contratos que se utilizaron no eran los contratos de reconversión empresarial, fueron los contratos innominados regulados por el artículo 82. Es importante también resaltar que la Corte Suprema validó estos contratos temporales. La otra sala de la Corte Suprema también lo validó y el Tribunal Constitucional en otros pronunciamientos previos. A tenerlo en cuenta. Por otra parte, la SONAFIL ha establecido que se desnaturaliza este contrato cuando no se acredita la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, o cuando no se acredita la variación tecnológica en las maquinarias, equipos, medios de producción, sistemas, métodos, etc. Ahora hablaremos del contrato ocasional. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Este contrato es útil para la atención de labores no habituales de la empresa. En otras palabras, es para atender necesidades transitorias, eventuales, coyunturales, distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Su duración máxima es de 6 meses al año. El protocolo, que también ya lo hemos mencionado, el 003/2016 de la SONAFIL, establece que puede ser usado en labores extraordinarias y distintas a las que normalmente desarrolla la empresa y que son requeridas de manera temporal. Pero si son actividades periódicas o que en determinadas estaciones del ciclo productivo son requeridos por el empleador, no se pueden utilizar, porque son actividades habituales del empleador, por si acaso a tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta que surge es, ¿y en qué caso se desnaturaliza este contrato ocasional? Si el trabajador realiza actividades de carácter permanente o habitual en la empresa, si existen otros trabajadores, pero estos trabajadores están a plazo indeterminado, que realizan las mismas actividades del trabajador con contrato ocasional, o si se excede el plazo máximo de 6 meses al año. Razones recogidas en ese protocolo elaborado por la SUNAFIL. Los ejemplos del uso correcto de este contrato tenemos: este nuevo personal va a elaborar un estudio de mercado, o contrato a alguien para la remodelación del centro de trabajo, o también puedo contratar los servicios de esta persona para que elabore, realice una auditoría interna, siempre que el empleador no se dedique ordinariamente a estas actividades, por si acaso. Muy bien. Entonces es fácil de entender, ¿no? En las clases, mis alumnos prestan más atención cuando utilizo el ejemplo de las anfitrionas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un producto, ustedes pueden imaginar cualquier producto y que es nuevo, ya sea en sabor, en la calidad,
en la manera como se ha elaborado y lo doy a conocer justamente a través de estas anfitrionas. Entonces, contrato por 3, por 4 meses y van a estar en los supermercados ofreciendo a mi público objetivo, ya sean las señoras, ya sean los señores, los jóvenes, ya sean los niños, dependiendo del producto, ¿no? Entonces, el contrato que van a firmar las señoritas, las anfitrionas, será un contrato ocasional. Ahora vamos a hablar del contrato de suplencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este contrato es una respuesta a la problemática que plantea la suspensión del contrato, ya sea suspensión perfecta o imperfecta. El contrato de suplencia es el que celebra un empleador y un trabajador con el objeto de que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por una causa justificada en la ley o como consecuencia de un convenio que se aplica en ese centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. También se utiliza cuando el titular, el trabajador estable, el nombrado, para que quede claro, por razones de orden administrativo, va a desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. Entonces, su puesto va a ser reemplazado por otra persona, de repente también dentro de la misma organización. Y la ausencia de este segundo trabajador en su puesto habitual va a ser reemplazado por una persona ajena a la organización. Esto es lo que se conoce como cadena de suplencia, por si acaso. También no hay que olvidar que el empleador deberá reservar el puesto al titular, quien conserva su derecho de readmisión en la empresa, ¿no? Y que cuando opere la reincorporación, se va a dar la extinción del contrato de suplencia. ¿Y qué es lo que dice el protocolo de la SONAFIL respecto a la desnaturalización de este contrato? Recoge algunos supuestos. Si el trabajador realiza labores distintas a las que desarrolla el trabajador reemplazado. Es abogado y realiza, en este caso el suplente, labores de contabilidad. Se desnaturaliza. Segundo supuesto, recogido en el protocolo de la SONAFIL, si no se consigna en el contrato respectivo el nombre del trabajador que está siendo reemplazado o no se identifica el puesto de trabajo que va a desempeñar el suplente. Yo agregaría dos supuestos más respecto a la desnaturalización del contrato de suplencia. Si el titular no se reincorpora, vencido el término legal o convencional y el sustituto continúa laborando, se desnaturaliza. Otro supuesto es el sustituto, el reemplazante, sigue laborando a pesar del retorno del reemplazado del titular. O cuando este reemplazado titular estable opta por no regresar, por no retornar a la empresa. ¿Qué va a generar esta situación? Que este contrato de suplencia se desnaturaliza. Este contrato se utiliza para reemplazar a un trabajador estable. Así está regulado en la ley. Pero ¿qué pasa? Obviamente, pues, porque la dinámica que existe en el mundo empresarial, en la organización de la empresa, se pretenda reemplazar a un trabajador temporal. ¿Podemos utilizar este contrato? A mi modesto entender, no. ¿Podemos utilizar otro contrato? Sí. ¿Cuál? Los contratos innominados regulados por el artículo 82 de la ley de productividad y competitividad laboral. Sí se puede
En este caso, contratar de manera temporal, utilizando, insisto, los contratos innominados. Ahora hablaremos del contrato de emergencia y que también, pues, ¿no? Es usado, también es reconocido por la doctrina como realmente un contrato temporal. En este caso, para poder utilizar este contrato, se debe dar la concurrencia de un hecho calificado como caso fortuito o fuerza mayor, y que tiene que estar acompañado con la necesidad de contratar temporalmente a nuevos trabajadores. ¿Y cuál es el fin, cuál es el objetivo de contratar a estos nuevos trabajadores? Para recuperar la capacidad productiva del empleador, para atender el retraso que se ha generado como consecuencia del caso fortuito o la fuerza mayor. Pero seguramente surge la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por caso fortuito, por fuerza mayor? Caso fortuito, para hacerlo lo más sencillo posible, es un hecho ajeno a la voluntad de las partes, producido por la naturaleza. Y tenemos muchos ejemplos: terremotos, lluvias, inundaciones, tifones, huracanes. En nuestro país, en otros, pero fenómenos de la naturaleza. Caso fortuito. Y en el caso de la fuerza mayor, se entiende como un hecho ajeno a la voluntad de las partes, pero producido por un tercero. Ejemplo para que se entienda: las guerras, disturbios, actos de terrorismo, vandalismo de estas pseudo barras de fútbol, ¿no? Imagínense estas barras bravas que en algún momento transiten cerca a un establecimiento que lamentablemente tiene la puerta abierta, ingresa, imagínense lo que puede ocurrir. Fuerza mayor. También somos testigos de la violencia que padece nuestro país y lamentablemente, producto de una extorsión, explota una granada en un establecimiento de repente cercano a nuestro centro de trabajo y genera muchos daños. Y entonces tenemos que recuperar la capacidad productiva del empleador. Un ejemplo muy cercano para nosotros los abogados. Imaginemos una notaría que lamentablemente es objeto de vandalismo por estas personas pseudo barristas. Vamos a tener que contratar personal para que justamente elabore los documentos, ¿no? Imprima, justamente todas las gestiones que están pendientes, y obviamente necesitamos recuperar la capacidad productiva de esta notaría. Y este nuevo personal que va a ser contratado de manera temporal va a firmar un contrato de emergencia, por un caso de fuerza mayor. Ahora, para que se configure estos casos fortuito o de fuerza mayor, se requiere la presencia de tres elementos: que sea imprevisible, irresistible, inimputable. ¿Qué tenemos por imprevisible? Que estos hechos no se puedan anticipar, que sean hechos repentinos. Cuando hablamos de irresistible, que no se puedan vencer, que no podamos detener. Y cuando hablamos de inimputabilidad, que no haya responsabilidad de ninguna de las partes. Me refiero a los trabajadores y empleados. Y según el protocolo de la SUNAFIL, este contrato se desnaturaliza, por ejemplo, si continúa las labores del trabajador a pesar de haber concluido la emergencia. También, si no se acredita la situación de caso fortuito o fuerza mayor alegada,
o no se demuestra su carácter imprevisible, irresistible, inevitable, o no inimputable al propio empleador. Y si la vigencia del contrato excede la duración de la emergencia. Ahora vamos a hablar del contrato de obra determinada o servicio específico. Los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador con un objeto previamente establecido, con una duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. Se podrán celebrar renovaciones, que justamente son necesarias, serán necesarias para la conclusión o la terminación de la obra o el servicio objeto de la contratación. Cuando hablamos de objeto previamente establecido y de duración determinada, debemos entender que se debe presentar perfiles propios, claramente identificables, con alcance ocasional o transitorio, que se pueda distinguir de la actividad permanente de la empresa, porque esta actividad permanente es atendida por trabajadores con contrato indeterminado. Entonces, eso es lo que tenemos que probar si vamos a usar este contrato. Se puede utilizar en tareas que, pese a ser habituales u ordinarias de la empresa, tienen en esencia una duración limitada en el tiempo. El empleador puede conocer la fecha cierta del término del servicio contratado o la condición que determine la extinción del contrato de trabajo. Acá también recuerdo haber encontrado una resolución del Tribunal Constitucional. La, la sentencia en el expediente 525-2010, proceso de amparo, permite al empleador dar cobertura a aquellas labores temporales o estrictamente especializadas que no forman parte de las labores permanentes de la empresa y que requieran un plazo determinado, sustentado en razones objetivas, que puede ser renovado en la medida que las circunstancias así lo ameriten, para sustentar el uso correcto de este contrato de obra o servicio específico. ¿Qué es lo que dice el protocolo de la SUNAFIL sobre este contrato? Un detalle que genera controversia en la doctrina. Ha validado la contratación temporal de trabajadores en el marco de una subcontratación. Y un sector señala que es válido. ¿Y cuáles son los argumentos? Existe una real necesidad de cubrir el puesto de trabajo, en razón que el contrato celebrado entre el empleador y el cliente. La otra razón es que la actividad laboral del trabajador a contratar se enfoca únicamente en dicho contrato. De ahí la denominación de obra determinada o servicio específico. Y se detalla la causa objetiva de contratación relacionada con claridad y precisión en el contrato de trabajo temporal. Son los que están a favor. Como dije, hay controversia. Otro sector de la doctrina señala pues que la voluntad de las empresas se va a transformar en una causal de contratación temporal que no tiene respaldo normativo en la ley. Añaden que esta postura viola flagrantemente el derecho al trabajo, pues en el marco legal peruano no puede aceptarse la contratación temporal basada en la libre voluntad de sujetos privados, porque eso no está regulado, no está en la ley, consecuentemente, pues va a generar, insisto, muchas resoluciones contradictorias, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Por otra parte, este contrato se desnaturaliza
si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra o servicio específico materia de contrato. Eso está en la ley, ¿no? Y un sector de la doctrina hace una ampliación indicando, pues, cuando, por ejemplo, desarrolla actividades permanentes de la empresa. Está desnaturalizado, obviamente. Cuando atiende un servicio específico nuevo, el cual no constituye una causa objetiva contenida en el contrato inicial. También hay una tasación que es importante anotar respecto a este contrato. Es la casación 1809-2004-LIB. Esta casación ha establecido un plazo máximo para esta modalidad y es de 8 años. De 8 años. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el contrato intermitente. El penúltimo contrato, si no me equivoco, sí. El contrato intermitente no se trata en estricto de un contrato temporal. Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Estos contratos podrán materializarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial en la contratación. También se podrá consignar este derecho en el contrato primigenio y que podrá operar en forma automática, sin la necesidad de requerirse de una nueva celebración, ya sea de contrato o de renovación. Eso es lo que está en la ley. Se debe consignar con precisión las circunstancias de la reanudación de las labores intermitentes contratadas. De todas maneras, porque si no se va a desnaturalizar. Respecto al tiempo de servicio y los derechos sociales de estos trabajadores, se determinarán en función al tiempo efectivamente laborado. Los casos típicos que sustentan el uso correcto de estos contratos intermitentes, que como ya hemos dicho, realmente no son temporales. Tenemos las vedas. Vedas que son normadas por el gobierno, que prohíbe la extracción, transporte, procesamiento y comercialización de algunos productos marinos. Por ejemplo, en el año 2024, el año pasado, se han emitido varias vedas. ¿Respecto a qué productos? Por ejemplo, del tiburón del martillo. La veda fue de enero a marzo, repito, del 2024, y fue en todo el litoral peruano. También del cangrejo de manglar, la veda fue de enero a febrero, pero para la provincia de Tumbes. También hubo la veda de la trucha arcoíris, de enero a abril para la provincia de Ancash y de enero a marzo para la provincia de Cajamarca. Entonces, esto nos permite desarrollar ejemplos. Imaginemos que nuestro negocio se dedica a procesar la trucha arcoíris. Hay veda en estos meses, no hay actividad. Entonces, estos señores no van a poder trabajar y simplemente se van a su casa y yo voy a reiniciar cuando se levante la veda. Lo voy a convocar. ¿En qué otros casos se puede utilizar estos contratos intermitentes? Las actividades agroindustriales. Por ejemplo, pues en alguna ocasión puede faltar campo para cosechar,
para poder realizar labores agrícolas relacionadas con la preparación, siembra, el cultivo, y como consecuencia de qué? Lluvias, inundaciones, sequías, huaicos. Va a haber periodos de inactividad. En esos casos se recomienda utilizar contratos intermitentes. El protocolo de la SUNAFIL agrega que el derecho de preferencia es de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación al trabajador del reinicio de la actividad de la empresa, por si acaso. ¿Y cuándo se desnaturalizan estos contratos intermitentes? Si de la liquidación de beneficios sociales, boletas de pago, planilla electrónica, registro de control de asistencia o cualquier otro documento evidencia la inexistencia de periodos de inactividad, se desnaturaliza. Un segundo supuesto es si no se acredita la existencia de necesidades empresariales permanentes pero discontinuas. También se va a desnaturalizar. Para finalizar sobre este contrato, también sugiero tomar nota de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente 1209-2011, acción de amparo. ¿Qué resuelve el Tribunal Constitucional? Señala que no se incurre en causal de desnaturalización por exceso del plazo de 5 años. En este supuesto de pasar este límite establecido por la ley, no va a generar la desnaturalización de este contrato intermitente, de este contrato de trabajo intermitente. Y vamos a finalizar con el contrato de temporada. También en este caso, estamos frente a la celebración de un contrato entre un empresario y un trabajador, pero con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o del establecimiento, pero que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes, cíclicos. ¿Recuerdan lo que en algún momento dijimos respecto a los contratos de necesidad de mercado, que son imprevisibles? En el caso de los contratos de temporada, son todo lo contrario, son previsibles, porque son cíclicos, siempre se va a dar. Y es lo que se recomienda al momento de elaborar estos contratos de temporada. ¿Qué es lo que debe constar en estos contratos? La duración de la temporada, la naturaleza de la actividad de la empresa, del establecimiento o explotación y la naturaleza de las labores del trabajador. Si el trabajador fuera contratado por un mismo empleador por 2 temporadas, y estamos hablando de 2 temporadas consecutivas, o 3 alternadas, tendrá derecho a ser contratado en las temporadas siguientes, derecho de preferencia. Para ello, el trabajador deberá presentarse pues, en la empresa, en la explotación o establecimiento dentro de los 15 días anteriores al inicio de la temporada. Vencido esto, caducará su derecho a solicitar su readmisión. El protocolo de la SUNAFIL, tantas veces mencionado, el 003-2016, exige que la duración se especifique en el contrato escrito, indicando la naturaleza de la actividad de la empresa o establecimiento y naturaleza de las labores del trabajador. Igualmente, que se consigne el derecho de preferencia. Es lo que exige el protocolo. Pero ¿qué es lo que también agrega este protocolo? Precisa que este contrato se desnaturaliza si las actividades a las que se da cobertura son habituales, continuas
y no propias de una época del año sujetas a repetición de ciclo. Y añade respecto a las empresas dedicadas a actividades educativas. Estos periodos académicos no pueden ser considerados como necesidades temporales. Necesidades temporales que se repite en todos los periodos del año, sino más bien van a ser considerados como una actividad habitual y continua. Para finalizar, daremos algunos ejemplos del uso correcto de este contrato. Y vamos a utilizar esta estación, verano, y lo vamos a corroborar fácilmente. En el verano se incrementa la demanda de los servicios de los hoteles que están ubicados en las playas. Por ende, van a requerir de más personal. Igual en el caso de los negocios que se dedican a la elaboración, producción, distribución y venta de helados. Definitivamente. Se va a incrementar, va a requerir más personal y este personal va a firmar un contrato de temporada. Muy bien, quiero agradecer la invitación y si hay alguna pregunta respecto a los temas desarrollados, con mucho gusto los absolveré. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juan, por su guiante disertación el día de hoy, bastante claro, bastante didáctico. Quería solamente, acá tengo en Facebook algunos comentarios. Primero, felicitarlo acá por su ponencia. Muchas gracias, excelente como clase en la universidad. Y si me permiten brevemente una consulta acá, dice, doctor Muñoz, buenas tardes. Quería consultarle si el tema de los medios tecnológicos que han generado obviamente también actividades en redes han influido en el tema de la modificación de estos contratos que nos ha presentado. Esa es la pregunta que... Muchas gracias por la pregunta. El derecho regula las acciones, lo que se da en la realidad. Y en el tiempo van cambiando las necesidades, tanto de los empleadores como de los trabajadores. En este caso, la tecnología va a crear nuevas actividades, nuevos servicios y que también va a ser materia de regulación. Pero en lo que respecta a los contratos, nosotros hemos mencionado el contrato de reconversión empresarial. El uso de este contrato puede tener una causa, una razón tecnológica, y lo hemos desarrollado como un ejemplo, el teletrabajo. Hay muchos negocios que han visto por conveniente implementar el teletrabajo. Entonces, ante esta necesidad, han tenido que contratar especialistas para poder implementar, para poder enviar los documentos, recibir los informes solicitados de la manera más segura, de la manera más rápida, más eficiente. Entonces, pero este sistema que se tiene que utilizar por el personal requiere una capacitación previa. Entonces, es por eso que yo voy a contratar a este personal para que, aparte de implementar, capacite y asista en los casos pues que tengan algunos problemas para poder utilizar o que de repente el mismo sistema necesite, ¿no?, un soporte técnico. Es lo que podría comentar inicialmente respecto al tema, doctor Luis. Sí, gracias. Y hay una, breve nomás, bueno, hay un comentario acá de una doctora que parece que traje el Poder Judicial. Doctor, yo no he salido de vacaciones, mi contrato se ha desnaturalizado. Es un comentario, parece que una compañera acá lo pone acá Y la última pregunta acá, doctor, que me pareció interesante acá, dice, doctor, usted habló ahora último de los contratos temporales. En las noticias ha salido a propósito de las playas, que muchos trabajadores vienen siendo amenazados
de qué manera se podría alegar ante el empleador, porque dice acá, por hora no se cumple algo antes para que no extorsione, pero ¿qué se hace cuando? O sea, entiendo yo de que la pregunta va dirigida a salir en los medios noticiarios, creo que ayer, anteayer, de que lamentablemente todos estos modelos extorsivos ha llegado también al tema de las playas, los balnearios, ¿no? Creo que la pregunta está referido, si estos contratos temporales que está hablado como última presentación luego del intermitente, se ve afectado porque dice acá le han consultado que salen antes para no verse extorsionados y no incumple con su periodo normal a los que han obviamente llegado. ¿De qué manera esto influye también esto, doctor? Pregunta acá nuestra amiga Rosemary de acá del Callao. La prestación de servicio está sujeto a ciertos riesgos, entre ellos lo que justamente se está comentando. El empleador también tiene la responsabilidad de dar las mejores condiciones para que se pueda prestar el servicio contratado. Y dentro de esas condiciones, necesariamente en el contexto que estamos, es seguridad, ¿no? Lo ideal, inicialmente, que figure en el contrato. Si no se puede de manera individual, tenemos la negociación colectiva a través de la organización de los trabajadores, que podría ser a través de delegados o a través del sindicato. Eso sería como una primera respuesta, ¿no? ¿Y qué alternativas se podrían dar si es bien complejo el tema, ¿no? Imaginemos pues una zona roja y que nuestro personal tenga que transitar por lugares con estas características, ¿no? Tendría que ir pues con personal que le preste protección, una movilidad que lo lleve y lo recoja, ver alternativas, ¿no? En son de broma, hasta podríamos decir chaleco antibala, que pueda manejar armas, que tenga también algún conocimiento en defensa personal, porque en realidad este problema es de todos y que lamentablemente no se soluciona solamente por el empleador. Correcto. Muy amable, doctor Juan, muy amable también a todos los que nos han acompañado con sus preguntas también que nos han formulado. Bastante brillante, bastante claro. Quiero cederle el uso de la palabra al señor decano para que haga el reconocimiento y creo que la producción correspondiente. Doctor, señor decano, doctor Juan, muy agradecidos, doctor decano, para sus palabras finales. Quiero expresar nuestro testimonio de gratitud al doctor Juan Muñoz Becerra por esta excelente exposición. No sé si tenemos, por favor, el reconocimiento para que se pueda pasar a nuestro público que nos acompaña para el doctor Juan Muñoz, por favor. Don Daniel, gracias. Doctor Juan, nuevamente mi eterno agradecimiento en nombre del Colegio Ilustre Colegio del Callao por esta brillante conferencia, bastante clara, bastante didáctica. Al señor decano también muy agradecido por sus palabras, por su acompañarnos siempre en todas las conferencias. Y doctor Juan, digamos, las últimas palabras que usted quiera dirigirse a todo el público que nos acompaña vía Facebook, vía YouTube, por favor. Muchas gracias nuevamente por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Siempre un gusto. Muy amable, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos invitamos el día jueves a nuestra conferencia
de capacitación en el ámbito del derecho. Por nuestra parte, damos por cerrado las conferencias de la voz del colegio el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias, doctor Muñoz, muchas gracias, doctor Mita, por su presencia y por su acompañamiento, señor decano. Gracias a usted, doctor Luis Ichi. Gracias a todos. Permiso. La pueden mandar.